Un saludo muy especial en este día maravilloso, donde siempre estamos listos para nuestro servicio. Hoy es un día martes donde todos vamos a la iglesia. En estos tiempos, pues estamos por online. Somos la casa del Dios viviente. Este es nuestro programa o nuestro servicio de la casa de Dios viviente, donde estamos transmitiendo por online en Facebook y más tarde usted lo puede encontrar también en YouTube. Así que un saludo maravilloso para todos ustedes y quiero recordarles que este martes estamos estudiando la iglesia de Sardis. Es la quinta iglesia que hemos estudiado y vamos a seguir estudiando hasta terminar las 7 iglesias, porque hay un mensaje tremendo que Dios nos está enseñando de cómo se comportaban las iglesias en el mapa antiguo, en parte de Asia. Y ahí estaban y estuvieron estas 7 iglesias donde el Señor le habló, Jesucristo, a el apóstol Juan. Y él recibió esta palabra, pero a manera que voy estudiando, me doy cuenta de la misma condición de lo que pasó allá, pasa en las iglesias. Y esta es como una advertencia para saber cómo estamos. Es como un termómetro. Es como que miremos cómo estás como cristiano y cómo estás como iglesia, porque tú eres la iglesia. Entonces vemos a Sardis, una iglesia en decadencia y una iglesia con muchos problemas, que el Señor no encontró nada bueno que decirle a esta iglesia. Y es triste ver esta condición. Me gustó Esmirna porque le habló cosas hermosas, pero una iglesia que tuvo que y sabía que era una iglesia perseguida, una iglesia pobre, una iglesia que para poder vencer tenía que entregar su vida. Ahora, Sardis está diferente y lo vamos a ver. Busque la Biblia en Apocalipsis 3 y vamos a leer Apocalipsis 3 y saludamos a todos los que se han ido conectando y damos gracias por esta tarde hermosa, este tiempo maravilloso. Y quiero decirles antes de seguir que hoy tuve un sueño maravilloso y más que sueño, como si fuera un sueño con visión, porque fue muy real, donde podía yo verme como si estuviera corriendo o si viniera por una cascada. Y entonces en el sueño, sabe que Dios revela, en los sueños Dios habla, en los sueños, en las visiones o en las visitaciones. Y esta manera en que yo vi esto, yo iba como caminando, corriendo, e iba orando. Pero la oración era de una manera diferente. La oración era con más autoridad, con más fuerza y contrarrestando, como decir, si estamos enfermos, contrarrestando contra la muerte, echándolo fuera, declarando bendición, declarando vida, declarando lo que queremos ver. Y se veían, perdón, entonces yo podía ver los milagros. Y veía milagros, porque entonces si se hablaba de una necesidad, llegaba la respuesta. Si se oraba por la situación difícil que alguien estaba viviendo, venía la respuesta. Era como que en cada oración había una respuesta de todo lo que se está pasando. O sea, Dios contestaba inmediatamente. Así que después de que dejé de soñar, me levanté sorprendida, vi eso y quise volver a descansar. Pero durante todo el tiempo que me faltó de la madrugada, me venía a la memoria alguna persona, venía otra persona y yo decía milagros, 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 y no dejaba de decir milagros, 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 porque lo que yo pude ver es que viene una avalancha de milagros, que una avalancha de respuesta a las oraciones, que viene un cambio maravilloso y debemos estar felices de lo que va a pasar. Así que me gozo en ustedes, me gozo en su vida, me gozo en todo lo que está pasando porque Dios es y ha sido fiel. Así que después de hablarles de esta hermosa experiencia de esta madrugada, quiero decirles y hablarles de Apocalipsis 3.
Recuerde, hermanos, podemos estar pasando en situaciones difíciles, pero van a venir muchos de repente. ¿Por qué? Porque las copas de oración están llenas, cada vez más llenas, y se van a rebosar. Y Dios está trayendo respuesta a todas nuestras necesidades. Pero debemos orar con confianza, con seguridad, con esperanza, sabiendo que cuando oramos declaramos la verdad, declaramos que se van a dar las cosas. No estoy en desacuerdo que oremos, Señor, yo te pido por eso, está bien, pero también tenemos que decir, Señor, es tu voluntad y en el nombre de Jesús declaro que lo que está detenido hoy se da. Y me mostraba cómo muchas veces cosas que queremos hacer no las obtenemos porque nosotros mismos impedimos que sucedan porque tenemos inseguridades, miedos o no ponemos la suficiente fuerza para hacerlo, la suficiente destreza, pasos, poner un método para hacerlo, sino que dejamos que el tiempo pase. Así que eso es una muy buena enseñanza que pasé esta madrugada. Y otra es que nosotros somos cristianos, sí. El domingo que estaba estudiando la palabra, percibí eso en el espíritu, que somos cristianos, que leemos la palabra, que nos preparamos, que estudiamos, pero muchas veces no compartimos en nuestra casa lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viviendo. Entonces, hay muchas enseñanzas que se quedan con nosotros y no las estamos dando a nuestra familia hermosa, que es la más cercana, ¿verdad? La podemos dar en la iglesia, la podemos compartir con otros hermanos, pero hay un lugar especial para traer una generación de cambio, una generación diferente. Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestra esposa, esposo, hijo, familia, y que se hable más de la palabra de Cristo, porque hoy lo vamos a entender. Al estudiar esta palabra entiendo por qué era la condición en que estaba la iglesia. Y vamos a escuchar. Dice, mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y los 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo. La fama de estar vivo. O sea, soy cristiano, pero no pasa nada. Soy cristiano, pero estoy muerto. ¿Por qué está muerto? Porque en el espíritu no hay esa pasión, porque no hay esa pasión para leer, no hay esa pasión para estudiar, no hay esa pasión para ayunar, no hay esa pasión para llevar la palabra. Dice acá, yo sé lo que haces y tiene la forma de estar vivo. Podemos aparentar un estado que tenemos, pero que no lo estamos viviendo a cabo. Y nuestra familia puede estar igual, decir que está viva pero está muerta, porque en la casa no se habla de Cristo, no se predica de Cristo, no se ora en familia, se hacen todas las actividades menos buscar unidos a Cristo Jesús. Y en la iglesia de pronto se va a un compromiso, pero no hay esa pasión, ese fuego cuando empieza la alabanza, que haya ese furor, ese deseo, ese ánimo para cantar, adorar al Señor cuando viene la palabra y todo lo que hacemos en la casa de Dios. Y aquí dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, despierta. A la iglesia de Sardis le dijeron, despierta. Fortalece lo poco que te queda, o sea, lo poco que tienes en el espíritu o lo poco que has conocido, fortalézcalo porque lo puedes llegar a perder también y puedes llegar a estar totalmente aparado y decir, soy cristiano pero no soy practicante, soy de familia cristiana como muchos que hoy son de familias cristianas pero que realmente no están en la iglesia, que no están haciendo lo que a Dios le agrada. Y eso es estar vivo pero muerto según Jesucristo, porque aquel que habló fue Jesús y habló los 7 espíritus, quiere decir que todo estaba enfocado en decirle lo que estaba pasando con los 7 ángeles, o sea, estaba diciendo, mira lo que está pasando.
Hoy te digo que te despiertes, que te sacudas, como dice en la Biblia, en Isaías, despierta tú que vives entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es tremenda palabra y sé que hoy nos vamos a gozar y que este tema pude la vez pasada, las dos iglesias anteriores, pudimos claramente darlas en un solo espacio, pero esta tiene bastante que aprender y lo vamos a ir haciendo por partes. Aquí que dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. O sea, no estaban cumpliendo, no estaban agradando a Dios. Y nosotros tenemos que agradar a Dios con nuestras acciones, tenemos que agradar a Dios con nuestras alabanzas, agradar a Dios con nuestras oraciones, agradar a Dios con nuestros ayunos. Este sábado yo voy a estar en ayuno y el domingo y el lunes. Tenemos que ayunar. Los invito. Porque necesitamos crecer más en el Espíritu. Aparte un sábado, la mañana, la tarde, todo el día, el domingo tenemos el servicio por las 5, nos levantamos temprano y oramos hasta el mediodía, después nos preparamos para la iglesia, pero es tiempo de estar unidos y de estar con Cristo Jesús. Aquí dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. O sea, vuelva a su amor, lo que le dijo a la primera iglesia. Vuelva a su amor, a la iglesia, vuelva de nuevo, no te quedes atrás, enamórate de nuevo, enamórate de mí. El Señor dice, volveos a mí y yo volveré a ustedes. Apartado de mí, nada podéis hacer. Yo estoy hablando de lo que solamente en la Biblia dice, que les hablaron a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es una ciudad antigua, antes de Cristo. Estaba en una fortaleza, en una montaña. Era muy próspera. Se suponía que no debieron haberla atacado y la atacaron 2 veces. Se confiaron demasiado. Estaban totalmente tranquilos de que es como decir, conocí de Cristo, estoy tranquilo, ya todo está hecho. No. Tenemos que esforzarnos, caminar en fe, buscar más del Señor, conectarnos con los hermanos, conectarnos en la iglesia. Mire, podemos estar en pandemia, pero jamás podemos estar apartados del Señor. Podemos estar limitados por muchas cosas, de no ir todos a la iglesia. Está bien, los que no pueden ir, pero no te apartes del Señor. Hoy es online, tenemos la iglesia y tú estás en la iglesia. Concéntrese en la palabra, no está haciendo otra cosa. Tú no puedes atender 2 cosas. O atiendes la palabra o atiendes lo que estás haciendo, porque a la larga ni una ni otra. Cuando estamos con el Señor es con el Señor. Él se merece todo el respeto, la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Dice ahora, arrepiéntate y regresa a mí. El Señor siempre nos está buscando. Él está diciendo, arrepiéntate y búscame de nuevo. Yo tengo los brazos abiertos. Si tú vuelves a mí, te recibo con los brazos abiertos. No importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho, el Señor te ha dado un tiempo para arrepentirse, para pedir perdón y para estar con Él. Arrepiéntate y vuelve a los caminos del Señor. Maravillosos los que están conmigo y los que están escuchando, pero qué lindo los que van a escucharlo también. Y ese es un tema que vamos a hablar, porque tenemos que regresar al Señor. El Señor nos espera con los brazos abiertos y aquí lo dice, arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a de ti de repente, cuando menos lo esperes, como hace el ladrón. O sea, esto quiere decir, no quiere decir que es la venida de Cristo, pero es algo que lo está comparando, de que si no se arrepiente, en cualquier momento puedes perder todo lo que tiene y se puede apartar aún más del Señor. Y el camino que espera a los que nos apartamos del Señor, pues para los que lo han experimentado, no es fácil. Yo nací en un hogar cristiano. En el vientre de mi madre nací en una iglesia. Pero cuando yo tenía 10 o 11 años nos alejamos de la iglesia. Yo era muy joven, muy niña.
éramos consagrados, que íbamos a la iglesia, que participábamos de todo y de pronto todo pasó. Pero decíamos que éramos cristianos. Pero decíamos que éramos cristianos, pero no estábamos practicando lo que Dios nos enseñó. Y pasaron cosas terribles. Mis padres se separaron. A cada uno de nosotros, los hijos, nos pasaron cosas difíciles. Nuestra familia no volvió a ser igual. Mi madre se arrepiente y vuelve a la iglesia, pero ya han pasado muchos años. Y nosotros quedamos mucho tiempo alejados del Señor. Solo cuando mi madre muere, yo vuelvo. Mi hermana había llegado antes, pero meter a nuestros hermanos en el camino no fue una tarea fácil, porque la Biblia lo dice. Ahora, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Hay un remanente y ese remanente tienes que ser tú y yo. Un remanente es una persona consagrada, un remanente es una persona que está firme, un remanente es una persona que no reniega del Señor, un remanente es una persona que se obliga. Yo me tengo que obligar a orar, a leer, a hacer los estudios. Hay momentos en que no quiero, estoy cansada o estoy distraída, pero hay un compromiso. Yo lo felicito porque estás en el tiempo de la iglesia. Otros decidieron no estar y lo ven después. Otros se les olvidó verlo después. Entonces nos convertimos en unos cristianos de un domingo y no puede ser. Es un cristiano de todos los días, porque el Señor te ama y nunca te abandonará. Somos nosotros los que lo abandonamos. Por eso Él dice, volveos a mí y yo volveré a ustedes. Apartados de mí nada podéis hacer. Arrepiéntase que tengo los brazos abiertos. Yo conozco tu condición de humano y sé que es difícil las tentaciones, pero ora y vuelve a mí. Arrepiéntese, pida perdón y sigue conmigo, porque después ni me acuerdo de lo que pasó. Solo me interesa tu amor. Es lo que el Padre nos dice, un Padre enamorado de nosotros, un Padre perdonador en nosotros. Así que todo el que tenga oídas para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia en Sardis. Entonces dice, sin embargo, el 4, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado con la ropa de maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Pureza. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que anunciará delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Le pertenecemos al Señor. Y vamos a mirar un poquito la historia para que podamos tener más conocimiento de lo que estamos haciendo. Así que vamos entonces a mirar y vamos a estudiar. Aquí dice, mire, más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo, Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una ciudad muy comercial. Parece ser que cuando hay mucho comercio, muchas veces nos distraemos mucho, pero podemos tener el comercio y podemos ser fieles al Señor porque sí es posible. Entonces dice acá, trabajaban con oro, trabajaban con tintorería, con linos, con tejidos. Era muy próspera. Había un famoso gobernante Creso y la gente le decía tan rico como Creso. Le llamaban a esta ciudad. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, cuando se decidió escribir esta carta, de aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo. No vamos a decir, esto ha escuchado, yo fui un cristiano tremendo, yo iba a la iglesia, yo esto. No, es qué haces hoy. Lo de ayer ya pasó. O personas, yo tuve mucho y hoy
es lo que estés haciendo hoy, porque Dios te bendice ayer, hoy y siempre. Y la iglesia es de ayer, hoy y siempre, y Dios quiere que estemos hoy con Él y siempre. Así que, hermanos, había un estancamiento, había una decadencia, que todo este estancamiento se había apoderado de ellos. Y ya no podía ser igual, habían cambiado. Entonces, había una debilidad muy grande. Y la iglesia que estaba en Sardis estaba así, con esta debilidad, igual que como estaba la ciudad. Así que se daba culto, o había una idolatría muy grande que viene desde los siglos atrás. La Artemisa o la diosa Diana, que era de la fertilidad y la caza. Y eso, espíritus, trae una condición muy, muy fuerte en medio de nosotros y debemos echarlos fuera. Así como vimos en los jebuseos, traían, que lo vimos el domingo, esto es un espíritu, ellos traían crítica, burla, culpabilidad. Ahora ellos estaban adorando, estaban en una tranquilidad, estaban reposados, creían que nada iba a pasar. Fueron atacados 2 veces. Imagínate atacar y ser vencidos por descuidados una fortaleza. Una ciudad que está en una fortaleza no es fácil de tocarla. Una que está en el llano, como la que estábamos viendo hace 8 días, sí es fácil. ¿Por qué? La de Teatira. Porque en el valle no hay la fortaleza. Esta ciudad de Sardis tenía, aparte que era una fortaleza, estaba rodeada de murallas. Y se burlaban de ellos, de ver cómo los habían atacado fácil, porque estaban tranquilos. ¿Qué quiere decir? Para nosotros, no estaban en oración, no estaban en intercesión, no estaban en ayuno, no estaban buscando de Dios, no estaban dándole la importancia. Si tú ya fuiste llamado, tienes que seguir con el Señor, porque es el mejor regalo que Dios nos puede estar dando. Así que seguimos ánimo en el nombre de Jesús. El Señor mismo le dice a la iglesia que está muerta. Despierta, tú que duermes entre los muertos. Levántate, iglesia, y sacúdate. Es lo que está diciendo. Pero doy gracias a Dios porque puso en mi corazón predicar estas 7 iglesias. Y vemos cómo está Sardis o cómo estuvo. Pero hoy encontramos muchas iglesias de esta manera, o muchos creyentes de esta manera. Oremos para que ellos vuelvan al camino. Y es lo que estábamos orando y es lo que yo vi en el sueño. Si oramos creyendo, declarando que lo vamos a ver, declarando que recibimos el milagro, declaramos que Dios está con nosotros, lo vamos a ver. Porque estamos yendo hacia la voluntad del Señor. Estamos en un mover de Dios. Y qué mejor en este mover que estar de la mano de Él y estar confiados y orando. De la mano del Señor. No te sueltes. Sigue adelante. Puede venir el desánimo, el cansancio, la desilusión. No es tiempo para eso. Es tiempo para decir, pero yo soy quien confío. Recuerde el domingo el mensaje y vuélvalo a escuchar. Porque los que confían en el Señor son como los de monte de Sión, que no serán jamás removidos, y están rodeados, como está Jerusalén, por montañas, y ese es el Señor que nos rodea. Levántate y sigue adelante. Y sobre todo lleva este mensaje a que esto nos recuerda que si nosotros somos creyentes, la iglesia debe estar espiritualmente despierta y no dormirnos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo que viene a través del Espíritu Santo. Pídale al Señor que te fortalezca, que te dé fuerzas, que te mantenga firme. Así que las 7 estrellas, para que usted sepa,
como recordamos, eran los ángeles o mensajeros de las iglesias. Imagínate, a ella le habló las 7 iglesias. Era tanta la condición de esta iglesia que tuvieron que ir los 7 ángeles a hablarle para que pudiera despertar. Así que, amados, levántase hoy. Las 7 estrellas que recordamos eran los ángeles, mensajeros de las iglesias. Probablemente una referencia a sus líderes. Ellos también aparecen aquí abajo, el control de que necesitaban más de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo. Tú estás en la mano de Cristo, yo estoy en la mano de Cristo y son la bendición para la iglesia. Si tú estás en la mano de Cristo, tú eres la bendición de la iglesia. Así que qué triste que el Señor venga a decir, yo conozco sus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es tremendo lo que el Señor vino a hablar. Y hoy en día nos tiene que volver a recordar. Iglesia, levantémonos. No hay nada hoy en día que permanezca oculto para los ojos de Cristo. Nada está escondido para los ojos de mi Señor, porque Él vela por su iglesia. Un gran intercesor tenemos entre Dios y el hombre, mi amado Jesucristo. Y tú eres un intercesor, tú eres una persona que ora, y Dios lo está viendo a través de los ojos de Cristo. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas. El exterior es importante para nosotros aquí que vivimos, pero Dios vive y se goza con mi interior, lo que hay en mi corazón. Esta iglesia es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en otras cartas. Porque llegarnos a decir que no hay nada bueno y que conoce las obras, que no le estamos agradando y que aparte de eso estamos creyendo que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que había sido en algún momento su historia. Pero todo esto había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizá era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, porque la sociedad estaba acostumbrada a las apariencias, a la comodidad, y la iglesia se estaba comportando igual. La iglesia, que tenía que ser algo totalmente diferente a lo que era la ciudad, se acomodó a la ciudad. Y cuando una iglesia está acomodada, ¿qué ataque del enemigo viene? No pasa nada. Una iglesia, un cristiano que está firme en el Señor es el que está atacado, el que está perseguido, porque está haciendo la obra del Señor. No se dice que sus cultos no eran ordenados, que no estaban bien asistidos. Todo esto se habló de Sardis, pero de que nosotros hablen otra cosa diferente. Qué terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero en el Señor diga, estás muerto. La iglesia de Sardis era lo que conocemos como cristianos que creen que están, pero no están. Y es triste decirlo, pero cada vez que es más fácil de encontrarse en las iglesias con evangélicos que están muy cómodos en su estilo de vida, que rara vez piensan en Cristo Jesús y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. Tenemos que predicar esto, porque es lo que la iglesia escribe. Y dice que el que lee Apocalipsis será muy bendecido al leerlo. Y nosotros estamos estudiando Apocalipsis. La iglesia de Sardis. Vamos a mirar otro ejemplo. Hay gente que dice que está, pero no está. Y no quiero nombrar iglesias, pero tú conoces a iglesias antiguas que siguen, pero no pasa nada. Y si se muere la generación de los pocos ancianos que están, quedan los edificios desocupados.
nosotros tenemos que avivar a nuestros jóvenes, avivar a nuestros niños para estar vivos, para estar buscando del Señor, para tener esa hambre, hambre, hambre del Señor. Levantémonos, iglesia. Levantémonos porque esto no está fácil, porque el Señor lo vio. El Señor le ha hablado a cada iglesia y la iglesia eres tú y soy yo. No hay, la iglesia es que es solo formalismo y no hay una vida espiritual auténtica. De eso les está hablando el Señor. Era algo social, se hacían los ritos, pero no se vivía en el espíritu. Se hacían la obra social, pero no estaban enamorados del Señor. Sabían que conocían del Señor, pero no había una pasión. Y eso tenemos que tenerlo nosotros. Obligarnos, sí. ¿Obligas al niño al colegio? Sí. ¿Obligas a comerlo? Sí. ¿Lo obligas a que aprenda algo? Sí. ¿Por qué no tenemos que obligar a que se enamoren del Señor? ¿Y por qué nosotros no nos vamos a obligar a hacer lo que tenemos que hacer? No me vas a decir que tú siempre sales feliz a trabajar. Hay días que tú no quieres, pero lo haces. Hay cosas que a veces no queremos del Señor, pero lo hacemos. Porque tenemos que estar agradecidos de ese gran amor. Y lo más hermoso es que Él nos dice, vuelvan a mí, arrepiéntanse. Te extraño, nos dice el Señor. Tú eres mi hijo, tengo planes grandes. Vamos hacia adelante. Por eso no es difícil escuchar decir a sus padres, es algo que se dice, pero no quiero faltar el respeto a nadie. Dice, yo soy católico, pero no practicante. Yo soy cristiano, pero no practicante. Yo nací en una iglesia cristiana y mis padres son cristianos, pero yo no practico. No estás en nada, estás muerto, según los ojos del Señor. Yo soy cristiano, nací en una iglesia cristiana, me alejé, pero volví y me convertí. O me reconcilié. Yo conocí al Señor y no he dejado mi primer amor. Eso es diferente. Amados, aún así, estas religiones diferentes, la luterana, la metodista, que están tan apagadas, que vemos a pastores casando parejas desiguales, que vemos aceptando los desórdenes que hay. Dios mío, están muertos en el espíritu, no hay vida. Si Cristo viniera, ¿qué pasaría? Pero Dios nos permite arrepentirnos. Ese es el amor de Cristo, que nos permite arrepentirnos para seguir hacia adelante. Iglesia, den un amén al Señor. Iglesia, escriba un amén diciendo amén, amén, Señor. No quiero apartarme de ti. Así que vamos a dejar por ahora aquí y vamos entonces a seguir en la próxima porque me gustó mucho el estudio que encontré y he estado leyendo y leyendo y leyendo y es tanto que quisiera que todo lo que leí lo puedan tener. Del diluvio se salvaron 8. 2 escogieron para entrar a la ciudad prometida y solo 2 vieron la bendición. 5,000 comieron con el Señor Jesucristo y solo quedaron 12. 1 lo traicionó. Y en el peor momento, solo 1 estaba de cerca, de lejos, Juan. Los demás estaban teniendo miedo. Por eso, iglesia, avivámonos hoy. Están pasando tantas cosas en el mundo, pero en todos los siglos han pasado. Esta iglesia, esta ciudad, tuvo un terrible terremoto 17 años antes de Cristo. Y nunca volvió a ser cuando la construyeron la misma ciudad. Porque fue una iglesia que se apartó totalmente del Señor. Fue una ciudad pagana que se apartó y no sirvieron al Señor. Un gran terremoto la destruyó. Tuvo 2 ataques y perdieron, que no deberían haber perdido. Y un terremoto la destruyó. Y dice la historia que no volvió a ser igual. Pero tú y yo, si podemos en Cristo,
no solo igual, mejor, porque Él nos restaura y nos deja huellas, porque somos como vaso, como barro en las manos del alfarero, del gran alfarero Cristo Jesús. Los amo, los bendigo, vamos a orar porque le servimos a Dios y a la iglesia. Padre, siga diciendo usted amén para que usted reciba esta palabra de que estás viva y vivo, porque tú estás vivo y viva porque estamos en Cristo Jesús, porque estamos viviendo el amor en Cristo. Yo doy gracias por sus oraciones, doy gracias por todos que están orando, porque el sueño de hoy fue fabuloso, fue algo real, me levanté con mucha fuerza. Todo lo que está detenido, empiece a orar, porque tú mismo sin darte cuenta, por los temores o porque te pusieron temor, lo has dejado y no has alcanzado tus sueños. Y no son tus sueños los que Dios puso en tu corazón. Levántate a servir, levántate a buscar la iglesia, levantémonos a buscar al perdido, al cansado. Me enteré de una familia. Sí, orando esta mañana con Martica, una familia que tenía coronavirus y estaba muy delicado. Y se salvó, porque no murió. Pero conoció de Cristo él y toda su familia recibieron a Cristo Jesús por causa de ese milagro. Iglesia, prepárese, hay muchos milagros. Milagros, 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 milagros. Así la pasé. Milagros, 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 milagros. María, por ti oré mucho, dije milagros, milagros. María Rivera, que esté sana. Me mandaron una oración tardísimo por una persona que estaba enferma en el hospital, que la habían desahuciado, y empecé a orar y muchas cosas que Dios me mostró para que siguiéramos orando. Ánimo, porque estamos vivos. Ánimo, porque estamos en el Espíritu. Ánimo, porque estamos enamorados de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para aquellos que hoy están sin fuerzas, cansados, desilusionados, para que tomen la fuerza. El Señor le dice, volveos a mí y yo volveré a ustedes. Apartados de mí nada podrás hacer. Y dices, con amor eterno los he tenido. Si tú vuelves a mí, yo te recibo. El Señor nos ama, nos espera. El Señor es un enamorado de nosotros porque somos sus hijos, porque tenemos un propósito. No importa dónde estés, no importa por dónde hayas caminado, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que te arrepientas. Que el Señor te está dando tiempo de arrepentimiento para arrepentirse de lo que está haciendo y para seguir los buenos caminos, porque el Señor lo ve todo. Los ángeles lo ven todo. Jesucristo lo ve todo. Así que damos gracias por la iglesia, damos gracias por la iglesia, casa del Dios viviente, damos gracias por los pastores, los líderes, los miembros, doy gracias por mi vida, por haberme puesto, Señor, este fuego para seguir hacia adelante, para tener esta constancia, continuidad, para preocuparnos más por nuestra vida espiritual que otras cosas, porque ahorita lo que más nos preocupa es nuestra vida espiritual. Por eso viernes, domingo y lunes entremos en ayuno, hermanos, los invito, entremos en ayuno, porque es tiempo de apartar el tiempo para el Señor, buscar de su presencia, estudiar la palabra, enamorarnos más. Gracias, Señor, porque tú visitas nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios viviente en la iglesia, Dios viviente. Eres Dios viviente, creativo, activo. Vives con nosotros. Es un nombre que tú nos pusiste, tú mismo nos llamaste así, porque a ti te gusta habitar en medio de nosotros. Bendice a cada familia ahora. Y el que esté hoy, ahora, que está triste, se va a esa tristeza y se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va a esa tristeza y se levanta a declarar la victoria, porque en Cristo Jesús tenemos la victoria. Señor, gracias por los que están. Aquel que se apartó del Señor hoy se reconcilia. El Señor te dice, no importa, hijo amado, te he estado esperando, así como el hijo pródigo vuelve. Había derrochado todo, había dejado todo. Llegó hasta comer comida de los cerdos, que es lo peor que le puede pasar a un judío o a un ser humano, estar en medio de los cerdos comiendo de ellos. Padre, perdónanos. Y así vino, él dijo, me he equivocado, me he fallado a mi Padre, volveré a mi Padre. Y antes de que llegara, ya estaban los brazos abiertos. Y hoy te está hablando aquella persona que se ha alejado, que está alejada, para que hoy vuelva a los caminos del Señor.
Señor, activa los de repentes. Que podamos contar tus maravillas y decir lo grande que tú eres en medio de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y que pasen una buena noche. Disfruten y nos hablamos el sábado. Te enviamos el teléfono. Vamos a hacer teléfono, vamos a hacer Zoom, vamos a estar muy activos. Pero de algo estoy seguro. Tengo hambre del Señor. Y tú también. Queremos estar en ayuno. Aparte su tiempo. Viernes, sábado y lunes. Porque Dios es fiel. No te ha hecho nada falta. No sea como esta iglesia que dice, arrepiéntate antes de que sea demasiado tarde. O sea, busquemos al Señor sin falta. Los amo, los extraño. Es un gozo cuando voy el domingo a la iglesia. Este domingo, si Dios nos lo permite, allá estamos. Este domingo fue lindo, fue más gente, fueron más hermanos. Bendigo a todos los hermanos que fueron y a los que nos vieron también, porque es el que no puede ir, puede estar por online. Los bendigo. Besitos, que pasen una buena tarde. Bye.